lugares, docente, bueno, un hombre, todo el mundo lo conoce. Ahora cuando empecemos con los mensajes van a aparecer alumnos, compañeros de trabajo, gente que lo conoce de mucho tiempo en la ciudad de La Plata, y a mí por lo menos me sorprendió porque yo no lo tenía en los planes. Tito Plaza está acá con nosotros. ¿Cómo va? Buen día. Buen día a todos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. En la sorpresa te invitamos. Sí, es tanta la sorpresa que no puedo caminar. Sí, no, Pero... te contamos a la gente que tú vas como un percance, con un dolor en la espalda. Sí, está así, así que si alguien, algún masajista necesitaríamos por ahí, porque tiene una jornada larga. Hoy tengo una jornada larga. Bueno, ¿cómo surgió la candidatura? ¿La tenías escondida? Sí, digamos que a partir de la decisión personal de embarcarme en este tema de la intendencia, sí, fue un poco de estrategia en esto, esperando que aclare un poco el panorama, que se veía, aquel que está fuera del juego lo veía que el panorama estaba oscuro, como estaba ocurriendo, y que todo esto se iba a diluir como se está diluyendo todo, digamos. Pero era una perspectiva vista desde afuera. Yo tengo que decir que hace por lo menos 8 años que estaba fuera de lo que es la función pública. ¿Cuál fue la última función que tuviste? La última fue en el 2006, como jefe de gabinete del Ministerio de Cultura de la provincia, el Instituto Cultural, del cual soy uno de los autores, uno de los fundadores además. Pero fuera de eso hice la presentación de un libro a través de la universidad, un libro de historia, y me aboqué pura y exclusivamente a la función académica, digamos. Recuperé la cátedra, de la cual era titular, había pedido licencia para poder estar en la función pública, y me aboqué pura y exclusivamente a lo académico, un poco para dejar la etapa esta muy difícil de la función pública en Argentina, muy difícil, en la provincia de Buenos Aires, todavía más difícil por las configuraciones que tiene esta provincia, económicas, políticas, geográficas incluso. Me agotaron, la verdad que me agotaron. ¿Te agotó porque no pudiste hacer lo que querías hacer o te agotó? En realidad vengo y sigo teniendo el mismo pensamiento de cuando uno era adolescente, ¿no? Hay que llegar para hacer las cosas y cambiarlas. Bueno, yo pude llegar después de un tiempo, quise hacer lo que toda la vida había que hacer cuando uno llegara y debería hacer y no pude. Es decir, pude pero mal, los resultados no fueron los esperados. Lo que querías. 15 años en la función pública, un cargo relativamente importante, vos mirás para atrás y ves que está todo igual, más allá del esfuerzo que hizo uno, es un poco desgastante. Es frustrante, ¿no? ¿También? Yo no puedo decir frustrante porque es una actividad que me dio... Claro, me dio... Muchas cosas también. Muchas cosas, incluso placer en el ejercicio mismo, ¿no? De la dinámica de la política, de la discusión. Pero en cuanto al resultado, sí, digamos, agotador. Prefiero decir el término agotador. Es difícil cuando nosotros discutimos mucho de la cultura en esta mesa, porque nos parece que es un tema que no se plantea demasiado en las campañas. La cultura en serio, ¿no? Nosotros decimos que la cultura no es ni para unos ni para otros, pero sí, Nacho había inaugurado que se dedica mucho a todo esto y hablaba de la cultura gazebo de Bruera, ¿no? Esta cosa que pareciera ser como ponemos gazebo de cualquier cosa en cualquier lado y no quiere decir que sea ni mejor ni peor, o que sea una cultura para pobres o para no. Pero nosotros decíamos, bueno, tiene que haber recitales populares, y el municipio deberá invertir para que la gente que nunca puede ver algo lo pueda ver, pero también tiene que haber cosas de otro tipo y también tiene que usarse los espacios culturales para poder promover a los artistas locales que nunca tienen un espacio. Sí. Es complejo, ¿no? Es complejo, pero es lo que hay que hacer. No me había percatado de que ninguno de aquellos que tengan pretensiones no abarca el tema de cultural. La cultura. Porque después, si se da el tiempo, les explico por qué uno ingresa en esto y en qué condiciones uno ingresa a esta actividad política nuevamente. Pero cuando decidí hacerlo desde el hecho cultural. Tanto es así que las primeras promociones que aparecieron, por lo menos en las redes, y que después pude paralizarlas un poco por una cuestión estratégica, era Tito es cultura, ¿no? Yo pensé más bien lo hacían en función de la última actividad que tuve en la función pública, que era en el plano cultural. Pero en realidad no, yo creo que lo ponen en términos generales, Totalmente. Soy titular de una materia que si bien tiene un alto contenido filosófico, tiene que ver mucho con la cultura. Con la cultura, y no solamente con la cultura del espectáculo o con la cultura de la manifestación que pueda hacer la sociedad en cualquier momento de su historia, sino como la cultura como herramienta del crecimiento de una sociedad. Y bueno, esto es lo que ocurre hoy en el mundo, digamos, ¿no? Pero ocurre específicamente en la ciudad de La Plata, para no hablar del país, que por ahora hay muchos que hablan y que cada cual piense de lo que todos hablan, lo que quiera.
pero sí para la ciudad, porque estamos frente al fenómeno de identidad. Esta es una ciudad diversa, desde sus orígenes incluso, pero estamos frente a un fenómeno de identidad. Es muy difícil decirse platense y convencerse platense de qué, ¿no? Es decir, más bien, sí, es muy complejo, pero hay que darle, desde su fundación, la Ciudad de La Plata tiene un porqué de que puede darse una identidad platense. Después deformada por las realidades, por las realidades que le han tocado al país incluso. ¿Sabes qué? Yo el sábado hablaba con un grupo de colegas y algunos dirigentes, exdirigentes, funcionarios en una cena, y hablábamos de eso. ¿Cómo es el platense? El platense es un tipo raro. Es un tipo quizá más canchero que el porteño en algunos casos, más pero menos solidario a la hora de las cosas que pasan. Salvo algunas determinadas, ¿no? Decíamos, la inundación nos cambió o no nos cambió, o nos duró poco lo que pasó con... Somos tipos que nos gusta, en realidad no nos gusta mucho vengan tantos estudiantes, sí nos gusta, no nos gusta que invadan, nos gusta la ciudad ordenadita, cuadradita que tenemos nosotros. ¿Cómo es? ¿Qué es un platense? Por lo general, es un porteño que quiere ser un pueblo, quiere... Para simplificarlo en lo que acaba de decir, es un porteño en invierno y un marplatense ahora costeño en verano. Está bueno. Esto es históricamente fue así, ¿no? Claro, está porque bueno. uno sigue la corriente en invierno de lo que pueda abrir de la capital que la tenemos ahí. Sí. Y en verano, yo soy de la generación descubridora de Villa Gesell, claro. Y a partir de ahí éramos en verano a la costa. Sí. Pero bueno, esta es una generalización, ¿no? De un sector de la sociedad platense. Claro. No, pero es válida. Pero hay que entender cómo es el crecimiento de La Plata desde la población, digamos. El estudiante ya está, en cualquier estadística que tome desde hace muchos años a la fecha, el 50% se queda, que viene a ser la que se queda. Se enamora, se casa, se queda y empieza a hacer su hábito acá. Y siempre va a ser un hábito más cómodo o del lugar del cual venía o del cual provenía. Sí. Y esto implica que también es un proceso de identidad, ¿no? El que viene, en mi caso, yo llegué en el año 62, sí. Y sin embargo me asumo platense. Absolutamente platense, quizá por otras cuestiones un poco más existenciales. Yo digo que soy de La Plata porque en esta ciudad están mis afectos, ¿no? Acá decidimos quedarnos con mi compañera de toda la vida. Yo llevo 45 años ya. 45 de casado. Ella sí es platense y nacida y criada acá como mi hija. Qué paciencia, ¿no? Pero a partir de ahí nos tocó una vida compleja, una vida de recorrido por el mundo. Se fueron después, claro. Estuve primero 8 años en México, después estuvimos 5 años en la Patagonia, después volvimos a México 3 años más. Digamos, ¿la pasaron mal? ¿En qué etapa? En tener que irse, digo, y dejar los afectos, no, dejar eso... Lo que hace daño es tener que irse sin poder volver. Sin poder volver. Pero dentro de todo no deja de ser una experiencia extraordinaria. Desde el punto de vista de la toma de conciencia en lo que puede hacer la actividad política o la lucha en el plano ideológico, a mí el exilio me aportó el 90% de lo que puedo tener hoy como acervo dentro de lo ideológico, ¿no? Así que si bien se sufrió, sí, para mí fue la escuela más importante. Contémosle a quien no te conoce en qué año pasó y por qué te fuiste, en qué circunstancias te fuiste, cómo... Sí, yo me fui en el año 76, el 28 de agosto del año 76. ¿Tomaste la decisión de irte? Y hubo que tomarla. Pero digo, yo era abogado en esa época. Muy justo. Sí, casi te diría que justo. Justo. Yo en esa época era abogado y me dedicaba, por supuesto, a la defensa del preso político, a la defensa era en materia penal y en materia laboral. Era un poco complejo en esa época. Y bueno, me llegó la lista donde uno estaba, ¿no? Esto de leer... yo tengo un cuento corto, los interrumpo con esto, sí, que es aquel que tomaba un cafecito en Diagonal 74 y veía pasar todos los días el cortejo fúnebre, y mientras tanto se asomaba, leía el obituario del diario y veía el nombre del que pasaba, que era el que estaba. Y una vez se leyó él mismo, ¿no? Bueno, es más o menos... ¿Qué se siente cuando te ves en una lista en la que se supone que te van a matar? Un cagazo bárbaro. Claro. Un cagazo bárbaro. Claro, pero en la lista estaban además mis hermanos. A la pucha. Todo mucho más complejo. No, pero digo, además del miedo, esto que dice Juan, del miedo, digo, me parece que te debe agarrar una desesperación por cómo hacer, qué hacer. Sí. La decisión también de irte o quedarte, ¿no? Sí, tiene que ver, con la personalidad de cada uno, ¿no? En ese momento quizá había una alta cuota de desconocimiento de lo que en realidad iba a ocurrir. ¿Qué te iba a pasar si te llevaban? Uno ya venía de otras experiencias, de
de la lucha contra Onganiato, cuando Lanús, que el regreso de Perón, que todo lo que estaba inculcado en esa generación a la que pertenezco y de la cual me siento muy orgulloso. Pero nunca tomamos conciencia de lo que venía después, yo por lo menos, de lo que venía después, que era lo que ya hoy vivimos y sufrimos todos. Tenemos, digo, por generaciones va a quedar una resaca de lo que fue esta dictadura genocida. Esto no se va a ir así nomás. Porque no solamente hay muertes, desapariciones, 30.000 desaparecidos, sino que además hay implosiones en todos los núcleos familiares de la sociedad argentina desde esa época y que va a seguir, ¿no? Aquella lectura evangélica de vengo a separar al padre del hijo, esto es lo que hizo la dictadura, digamos. Rompió la familia, todavía hay conflictos entre abuelos, nietos, como consecuencia de lo que dejó el paso de este terror por la Argentina, ¿no? Así que ese fue en el 76. Nosotros fuimos, me sonrío porque nos fuimos el 28 de agosto del 76. Estábamos viviendo ahí donde ahora están los ambulantes, ahí en Macondo. En Macondo. Vivíamos en el edificio de al lado, segundo piso, y el estudio jurídico mío, la calle, estaba ahí. Por eso hago una sonrisa. Y ahí es donde me llega toda esta información de que, bueno, nos queda poco tiempo acá. La cuestión que decidimos partir, y a los 10 días, a mí me hallaron en el departamento donde había ido a vivir no, yo ya no estaba, pero le había quedado a mi cuñada, digamos, así que se encontró con una sorpresa muy fuerte. Pero a los 15 días, el mismo día de la noche de los lápices, secuestran a mi hermano. A tu hermano. Y hasta la fecha desaparecido, digamos. Así que fue todo, desde el riesgo de vida, fue todo muy... Yo pensaba el viernes cuando hablábamos que venías, ¿qué te pasa después de tantos años cuando, digo, algunos han logrado recuperar algo, o han encontrado, o han podido reconstruir sus historias? Digo, ¿qué te pasa con tu hermano? ¿Dónde lo tenés ubicado en tu corazón, en tu cuerpo? Para siempre, no, mi hermano es mi bandera, como lo digo, de por vida, es una bandera existencial. Me cambió su situación, nos cambió la vida, nos cambió la trayectoria, nos cambió el pensamiento. ¿Él sabía y decidió quedarse? Sí, él sabía, él sabía, hizo tiempo. Decidió quedarse, pero en el momento en que lo secuestra, había decidido irse, ¿no? Esto viene todo el complejo. Que te queda claro. No, pero además todo lo complejo que vino después ante el pensamiento de quién fue el último que estuvo con él. En realidad, esto ya es muy conocido, la historia de Plaza en la ciudad de La Plata, y este que les habla, que fue quien lo acusa de complicidad en la desaparición de su propio sobrino. Pero bueno, es un tema que yo ya lo resolví para siempre cuando me tocó declarar en el juicio por la verdad, en el primero de todos. ¿En el primero? Que dije que era la última vez que comentaba y hablaba sobre el tema, porque después la historia personal, el tiempo transcurrido, deforma y transforma en leyenda aquello que en realidad fue cierto. Fue cierto. No, claro, pero el tiempo le va agregando o quitando algunas cosas al relato. A medida que uno va contando esto. Entonces yo quería ser muy honesto intelectualmente, decir, esto es lo último que digo, y más allá de lo que venga después, que si fueron 5 minutos o que si fue media hora, no sé, porque hasta en los tiempos cambian. Y como mi materia en la facultad tiene que ver con que yo soy un defensor de la leyenda y del mito por encima de la verdad, digo, bueno, mejor paro acá y le dije al tribunal, esto que declaro hoy es lo último que declaro formalmente del tema de la desaparición y el secuestro de mi hermano. Para salir de esto y ir a lo que nos trae, ¿te volvés a la política por alguna cosa de esa? ¿Alguna deuda que te queda? Sí. No, deuda no, pero sí y reitero el término, una situación existencial. Yo, el último año, ya estaba resuelto dejar la docencia áulica, por lo menos, después de 42 años. Porque yo arranqué acá en La Plata en el año 72, como adjunto en Historia Constitucional en la Facultad de Derecho. Así que son muchos años, pasando por todo el recorrido por el resto del mundo, universidades que van desde México, Venezuela. Por ejemplo, a Víctor Bellinaro lo conocí dándole clases yo a él en Venezuela hace 30 años. Digamos. ¿Vos le diste clase de Genaro en Venezuela? Era formador de cuadros gremiales en San Antonio de los Altos, en Venezuela, muy cerquita de Caracas. Mira. En lo que era la Universidad Latinoamericana de los Trabajadores, la famosa UTAD. Y ahí lo conocí, era un grupo de jóvenes sindicalistas que querían cambiar un poco la historia de la Argentina, entre ellos el Germán Abdala, ¿no? Toda una generación, claro, toda una... extraordinaria. Bueno, ahora nos reencontró el camino. Y después digo, ¿por qué terminó con él? Casualmente por ser él quien es. En este recorrido yo resolví dejar la docencia, pero ese año fue muy especial.
Veníamos del proceso de la inundación, yo creo que la inundación marca, y para siempre además, Platense, atención, esto es una marca que además va a durar por generación, esto se va a rescatar siempre, se va a sufrir siempre el problema. Entre otras vivencias, me tocó el terremoto del 85 en México, por ejemplo, y ahí pude ver de que es una resaca que queda por varias generaciones, siempre, una tragedia de esa naturaleza, ¿no? Con condiciones muy similares, salvo, hay un artículo mío, creo que en Tiempo Argentino, o incluso en la revista que tenía en la universidad, donde hago un parangón, una equiparación entre el terremoto que me tocó vivir en México y cuando quedé flotando dentro de un auto el día de la inundación del 734, no casualmente en 734 el lugar donde secuestraron a mi hermano, digamos, donde yo vi, no, pero son estas cosas que, ¿no?, que tiene la vida, pero todo eso que te va cacheteando bien, ¿no? Es el cachetazo al que se está quedando dormido, no el cachetazo del malo. Y hice un parangón entre las dos, y México todavía sufre aquel terremoto que fue en el 85, donde hubo más de 30.000 desaparecidos, sí, claro, donde el Estado estuvo ausente, de las otras instituciones como los gremios, las iglesias también estuvieron ausentes, y fue quizá el mismo vecino el que fue rescatando al vecino que se cayó, que se le cayó la casa. Bueno, acá pasó igual, acá pasó lo mismo. Acá un Estado ausente que es imperdonable, eso hace a la mala praxis de una gestión, no debería haber ocurrido, sin embargo ocurrió. Y lo único que pudo solventar un poco la desgracia y la tragedia de la inundación fue la protección del vecino. Del vecino, digamos, ¿no? Sí, el mano a mano que te mano pudo a dar, mano el que estaba al lado tuyo y tenía un poco más o podía ayudarte a limpiar, y eso el amigo que no se inundó. Pero desde el dolor le empieza a dar la identidad esta que yo digo que el platense tiene que tener, ¿no? Sí. Es decir, uno puede hablar de esto de que usamos la misma ropita que los porteños en invierno y la otra en la playa, pero cuando hay un proceso fuerte, un choque fuerte de lo que la sociedad sufre, el platense responde. ¿Y por qué el platense no se manifiesta?